Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Qué gusto poder volver a saludarlos. Ah, Gracias al Señor por su misericordia, por su bondad. Gracias por cada uno de ustedes que participan con nosotros en este estudio bíblico todos los miércoles. Quiero agradecer sus oraciones, su apoyo en todas las áreas y bueno, su disposición para que juntos avancemos en la fe, en el crecimiento y en la maduración y el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Yo sé que estos días no son fáciles, son muy difíciles. Sé que además muchas personas a veces entran en desánimo, pero todo el mundo puede desanimarse menos nosotros. Al contrario, tenemos que avanzar y crecer y madurar para este servicio al Señor. Y precisamente ese es el propósito de estas enseñanzas bíblicas los miércoles, este compartir que ustedes y yo tenemos. Que recobremos ánimo, que veamos a la luz de la palabra los tiempos y las sazones de estos tiempos y lo que está pasando y que fundamentalmente afiancemos nuestra fe. Sé la necesidad que tenemos de reunirnos, pero se han ido dando cuenta ustedes lo que está pasando con este tercer pico de la pandemia, cómo avanza y avanza todo esto, pero en estas circunstancias vemos la mano de Dios guardando nuestra vida, guardando nuestra familia y bueno, proveyendo todas las cosas que necesitamos. Es una invitación también a cuidarnos, a mantenernos atentos a las indicaciones que hay. Sabemos que pronto, con la ayuda de Dios, volveremos a estar juntos. Así que ánimo todos, ánimo en el Señor, porque el Señor es nuestra fortaleza, porque Él es nuestro escudo, porque Él es nuestro refugio. Y Pablo dice claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé vivir en escasez y sé vivir también en abundancia, porque la provisión de Dios, la mano de Dios, la gracia de Dios, nunca, pero nunca se apartará de nosotros. Bien, esta noche les quiero recordar que el próximo domingo vamos a estar juntos, que seguiremos trabajando para la obra del Señor y predicando su palabra, orando por los necesitados, orando por los proyectos de la iglesia, orando por la salvación de los perdidos, orando por nuestra patria y la situación económica derivada precisamente de todo esto que ha ido ocurriendo. Quiero recordarles que ya el próximo jueves vamos a iniciar Koinonía. Quiere decir, ¿eso es fecha qué? Eso es 19, no, antesito. Bueno, por aquí yo tengo el calendario a la mano. Vamos a estar empezando el 15. El 15 de abril vamos a empezar Koinonía. Ya cada uno de los líderes sabe y va a estar llamándole y poniéndose de acuerdo con ustedes para la reunión de Koinonía. ¿Qué busca Koinonía? Koinonía lo que busca es confraternizar, lo que busca es orar juntos, lo que busca es aprender juntos. Ya no es una enseñanza que yo doy desde acá, sino que es la participación de los creyentes en la construcción y en la fortaleza de su propia fe cuando se cumple la Biblia de orar los unos por los otros, compartir la palabra, etcétera, etcétera. Así que desde ya les estoy anunciando que el 15, es decir, mañana prácticamente, estamos empezando Koinonía. Una reunión que se hace cada 15 días a la cual usted se puede vincular. Bien, ya con esto vamos a iniciar esta noche. Vamos a orar. Ore conmigo ahí en casa, haga esta corta oración conmigo. Diga, Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, por tu amor y misericordia, por este día, Señor, por esta reunión, este estudio bíblico que nos bendice, que nos fortalece, que nos inspira. Usa al pastor como un canal para que tu palabra venga a nuestra vida y surta el propósito para el cual tú la has enviado. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús en acción de gracias. Amén y amén.
Bueno, esta noche voy a invitarlos a que abran su Biblia en la primera epístola de San Juan, la primera carta o epístola de San Juan en el capítulo 2, versículo 28. Y vamos a leer hasta el versículo 3 del capítulo 3. Son 4 o 5 versículos los que vamos a leer, que son los que vamos a tomar como referencia para hablar esta noche acerca de la esperanza que hace que nosotros nos purifiquemos. La esperanza que hace que nosotros nos purifiquemos. Primera epístola de San Juan, capítulo 2, versículo 28. Y continuamos allí el capítulo 3 del versículo 1 al 3. Si no tiene Biblia a la mano, yo voy a leer. Nosotros tenemos aquí la Biblia y estamos preparados para esto. Hay algunos textos que usted los va a ver allí anotados, pero si tiene la Biblia a la mano es mucho mejor que haga este ejercicio. Dice la palabra del Señor: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, escuche bien eso, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Bueno, este pasaje es un pasaje muy interesante y vamos a hablar un poco sobre él. Debo decir que aquí San Juan nos hace un llamado a vivir como Cristo. El escritor de la primera epístola de San Juan es precisamente también quien escribe el Evangelio de San Juan. Aquí uno se da cuenta cuando empieza a leer esta carta que San Juan lo que hace es un llamado a vivir como Cristo. En tanto que el capítulo 2, una hojita detrás de lo que ustedes tienen ahí, dice claramente el capítulo 2, versículo 6, dice: el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Oiga esto, el que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Entonces, lo que está diciéndonos Él es que si usted ha aceptado a Cristo, si usted conoce al Señor, si usted tiene una vida resucitada como hablaba el miércoles pasado, realmente usted debe vivir como Cristo vivió. Porque ahí está el gran problema. Muchas personas asisten a la iglesia, vienen a la iglesia, a veces cantan en la alabanza y muchas veces algunos enseñan y dicen realmente que son cristianos, pero no lo son. No lo son porque no viven como debe vivir un cristiano. Por eso San Juan está diciendo: el que dice que permanece en Él, es decir, en Cristo, debe andar como Él anduvo. Y en este pasaje que vamos a leer, San Juan nos da 3 incentivos para vivir una vida como la de Cristo. Es decir, nos da 3 motivaciones o 3 razones por las cuales nosotros debemos vivir una vida como la de Cristo. Y hay otra cosa que tengo que decir. Aquí en este pasaje hay una cosa muy importante. Cuando San Juan habla de la esperanza, habla del retorno de Cristo. ¿Saben ustedes que Cristo volverá otra vez a llevar a su iglesia? ¿Saben ustedes que la iglesia será levantada? Que lo que nosotros esperamos es el advenimiento o la segunda venida del Señor Jesucristo. Y está claro que el retorno de Cristo es la razón fundamental de nuestra fe. Si el miércoles pasado les hablaba acerca de la importancia de la resurrección y lo que la resurrección produjo en nosotros, y lo estuvo hablando el domingo, lo estaba hablando Consuelo en la predicación,
Es muy importante que ustedes tengan en cuenta esto. Nuestra gran esperanza es el retorno de Cristo. Y San Juan ya había escrito sobre eso. Precisamente en San Juan capítulo 14, en el Evangelio, él había mencionado, el mismo Juan escribiendo, el Señor utilizando a Juan allí en el Evangelio, nosotros leemos, dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya San Juan había hablado de esto. Más tarde San Juan escribe de la venida de Cristo en el libro del Apocalipsis. Todos los que hemos leído Apocalipsis sabemos precisamente que el Apocalipsis habla de los últimos eventos o los eventos a acontecer previo a la venida de Cristo, y ahí nosotros vemos de la manera como Juan habla. Es decir, déjenme decir esto, el corazón de Juan estaba de acuerdo, estaba en armonía con esta verdad, con la esperanza que debemos tener todos los creyentes en Cristo, es que Cristo vendrá otra vez. Entonces la pregunta a contestar esta noche sería, pastor, o la pregunta a hacer sería, ¿por qué Juan escogió una vida pura? ¿Por qué Juan escogió una vida pura, una vida distinta, una vida santa, una vida que pudiera agradar a Dios? El versículo 28 lo dice. Primera de Juan capítulo 2, versículo 28. Dice, ahora hijitos, permaneced en él. ¿En quién? En Cristo. Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Escuche eso. Para que no nos alejemos de él avergonzados. La primera cosa por la cual Juan escoge una vida pura es porque Juan no quería ser avergonzado cuando Cristo retornara. Y como dije ahora, no hay nada más seguro que el retorno de Cristo. Allí estaba la promesa de Juan que acabamos de leer. La acabamos de leer. San Juan capítulo 14, versículo 3, ustedes ya lo saben. Cómo el Señor habla a los discípulos claramente y les está hablando es precisamente de esa promesa del Señor. El Señor les dice, no se turbe su corazón. Si creen en mí, pues en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues pero dice, versículo 3, y si me fuere y os preparé el lugar, vendré otra vez y os tomaré. Está hablando el San Juan de la promesa de Cristo de volver otra vez. Ahora, acuérdense ustedes que no solamente lo dice el Señor Jesús acá a través del Evangelio de Juan, sino que lo dijeron los ángeles. Recuerden Hechos capítulo 1, versículo 11. Cuando en el momento de la ascensión, en el momento en que el Señor va a subir al cielo, dice el versículo 10 de Hechos, capítulo 1, versículo 10 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Escuchen eso, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, oigan esto, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces observen que en San Juan es el Señor Jesucristo quien hace la promesa. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 10 y 11, son los ángeles de Dios quienes recuerdan que de la manera que fue tomado al cielo, Él volverá. Y también, cuando Pablo escribe la primera epístola a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante, dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Escuchen, la palabra esperanza es clave. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él.
Y usted puede seguir leyendo. Pero qué importante es esto. Es decir, la esperanza centrada del apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses era el retorno o la venida del Señor. Entonces, además de esto, yo quiero mostrarles por la Biblia varias cosas y Angie me va a ayudar. Porque si hablamos de la venida del Señor, tenemos que hablar también de qué manera vendrá. La Biblia dice que el Señor Jesús vendrá otra vez cuando menos se le espera. San Mateo capítulo 24, versículo 24. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Escuchen eso. Alguna vez le preguntaron, Señor, ¿y cuándo sabremos? Y el tiempo, y cuándo será. Y él dijo, ni siquiera mi Padre, o solo mi Padre más bien, solo mi Padre en su potestad es el que sabe. Imagínense ustedes eso. Quiere decir claramente que una de las razones por las cuales cada creyente, cada cristiano, debe estar preparado es porque en cualquier momento, dice la Biblia, en cualquier momento se oirá el sonido de la trompeta. Y entonces vendrá el Señor a levantar su iglesia. Pero vendrá cuando menos lo esperan. La Biblia da algunas señales. Habla, por ejemplo, de la degradación de la sociedad, de la degradación del ser humano. De la misma que San Pablo habla en la segunda epístola a Timoteo en el capítulo 3, cuando empieza a hablar de los hombres de este final del tiempo. Y encontramos en Mateo, en San Mateo 24, 28, empezamos a ver las señales de todo esto que va a suceder y cómo Cristo vendrá. Y nosotros sabemos que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo previo a la venida de Cristo que está más cerca que en cualquier otro tiempo. Porque las señales son evidentes. Los cambios y las transformaciones de la naturaleza. La ciencia dice que es el cambio climático y sí, seguramente es el cambio climático. Es el descuido de nosotros del medio ambiente, claro. Es que nosotros vivimos solamente para consumir y estamos deteriorando el medio ambiente, el espacio que tenemos para vivir. Pero está claro que aunque la ciencia lo llame cambio climático, que es verdad, la Biblia ya había anticipado lo que iba a suceder. Y entonces ustedes saben que mientras en algunos lugares hay tremendas inundaciones, en otros lugares hay tremenda sequedad. Es sorprendente ver los cambios de la naturaleza. Como tiempos que en el pasado eran de lluvia ahora son de verano y de calor intenso. Y cómo las temperaturas varían en el mundo. Eso es producto precisamente de esto. Entonces, eso es muy importante. Es muy importante saber que Cristo vendrá cuando menos se le espera. Ahora, que su retorno ocurrirá en un instante. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Angie, ayúdenos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Escuche, dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. A ver, cierra los ojos y abra. ¿Cuánto se demora? Ponga a alguien que le tome cuántos segundos se demora usted en abrir y cerrar los ojos para que vea. Son fracciones de segundo. Y la Biblia dice que esto ocurrirá en un instante. Pero aquí los quiero hacer reflexionar y la Biblia nos hace reflexionar. Algunos cuando el Señor venga, que vendrá cuando menos se le espera y que sucederá en un instante, algunos se avergonzarán. Serán avergonzados porque serán sorprendidos en pecado. Ustedes saben que hay pecados que se ven y pecados que no se ven. Y que es muy fácil engañar a los padres o engañar al pastor o engañar al esposo o a la esposa o a los hijos. Es muy fácil engañarlos. Eso cree. Aun cuando la Biblia dice su pecado los alcanzará. Pero tenga en cuenta esto. El Señor vendrá cuando menos se piensa. Y segunda cosa, vendrá en un instante.
No tendrá usted tiempo siquiera de pedir perdón, no tendrá tiempo de arrepentirse. Lo único que será es vergüenza, sentirá vergüenza, porque ante su santidad, ante su trono, ante Él, ante su presencia gloriosa, lo único que podemos sentir es vergüenza, sabiendo que Él es santo, y mucho más cuando nosotros aparentamos una santidad que no tenemos, o una consagración que no tenemos. Claro, podemos engañar a uno y a otro y a otro y a otro, pero ese día a nadie podemos engañar, porque seremos sorprendidos en nuestro instante de pecado. La Biblia habla, haciendo algunas menciones, dice que alguno estará moliendo y entonces uno será tomado y el otro será dejado. Empieza a hablar acerca de cosas como esas. De esa misma manera, habrán muchos en ese momento que estarán pecando y se encontrarán frente a que el Señor vino y ya no hay nada que hacer. Algunos viven una vida de apariencia. Y ahí es donde Juan nos enseña a nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué Juan escogió una vida pura? Por una sencilla razón. Porque él tenía claro el retorno de Cristo. Porque él tenía claro que el Señor iba a venir. Y él sabía, como dice el texto que hemos leído, que no quería ser avergonzado. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él, en el Señor, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Mis hermanos, Juan se propuso llevar una vida limpia y no ser avergonzado. La pregunta esta noche es para usted: ¿qué tipo de vida lleva? ¿Una vida doble? ¿Una vida de hipocresía y de apariencia? ¿O usted pudiera decir esta noche delante de Dios: la vida que yo llevo en público es la misma vida que llevo en privado? Tantos años en el servicio del Señor me ha permitido a mí conocer demasiado. Acompañado de gente que suben al altar y no están para subir al altar. Acompañado de gente que predican incluso el Evangelio, pero no son dignos de eso. ¿Por qué razón? Porque su vida es una vida doble, una vida de apariencia. Y seguramente, insisto, nosotros no, como líderes o pastores o los padres no nos daremos cuenta, pero llegará un día en que será manifestado y entonces terminarás avergonzado. ¿Cuál es su actitud frente a esto? ¿De qué manera vive? ¿De qué manera valora lo que el texto está diciendo? ¿De qué manera usted valora el retorno de Cristo? Dios quiera que esta noche pueda servir para que usted tome la decisión de cambiar de actitud y cambiar de vida y hacer frutos dignos de arrepentimiento. Tomar una decisión y decir: Señor, aquí estoy, cambiar, transforma mi vida y propóngase como Juan, vivir una vida para no ser avergonzado en el momento del retorno de Cristo. Segundo asunto, está en el capítulo 3, allí mismo en el versículo 1. Mire lo que dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Segundo asunto, si el primero es porque no quería ser avergonzado, el segundo asunto es porque apreciaba su posición como hijo de Dios. Y esto tiene mucho valor, tiene tremendo valor. Muchos no valoran el ser hechos hijos de Dios. Lo tienen por baja estima, lo tienen por ¿qué le digo yo? Por un juego. No reconocen, no reconocen el valor y la importancia que significa ser hijo de Dios, del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Todopoderoso. Y viven una vida que es una vergüenza. A mí me llama mucho la atención cómo Juan le da valor a su posición. Y hay dos cosas que he visto estudiando a San Juan, para las que Juan nunca pudo hallar palabras para expresarlas. Acuérdense, por ejemplo, cuando Juan escribe en el capítulo 3, hablando al Señor a través de Juan, capítulo 3, versículo 16, que yo creo que es el versículo más, pero más conocido de la Biblia.
¿Sí se acuerdan? Claro. Yo me acuerdo bien porque una vez, entrando a los Estados Unidos, en inmigración, cuando fui a pasar, a entrar a los Estados Unidos, llegué a mi pasaporte y mi credencial, lógicamente, el agente de inmigración me pregunta, ¿en qué trabaja? Y yo le dije, yo soy pastor cristiano, evangélico. Digo, ah, sí. Me miró como con cara de incredulidad, yo creo, o quería probarme, y me pregunta, ¿cuál es el versículo más conocido de la Biblia? ¿Hubiera usted respondido eso? Inmediatamente, yo lo tengo que saber. Le dije, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre me dijo, bienvenido a los Estados Unidos, me selló y yo seguí. Pero tengan en cuenta esto. ¿Cómo es que el escritor dice porque de tal manera? No le da una medida. Porque de tal manera no tiene palabras para expresar. Es decir, es tan grande, es tan sublime, es tan extraordinario, es tan grande, es tan maravilloso el amor de Dios que él no alcanza a medirlo. Porque hubiera podido decir que el amor de Dios es como de aquí al cielo. O que es tan profundo como el mar. Pero no alcanza a medirlo, porque Juan conocía realmente el amor de Dios. Y él valoraba mucho, muchísimo, su posición en Dios, ser su hijo. Allí tiene otro versículo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. Allí está, ustedes lo estamos leyendo, pero quiero que ella lo lea. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Escuchen, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. El amor de Dios. El amor de Dios, Juan nunca lo pudo definir en palabras, porque él valoraba profundamente el ser hecho hijo de Dios. Y hay una segunda cosa que Juan no encontró palabras para definir. Está escrito también allí. ¿Cuáles son? ¿Cuál es la palabra? Que los pecadores son constituidos en hijos de Dios. Ahí está Juan capítulo 1, versículo 12. Angie lo tiene allí. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuchen eso, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Siempre Juan está hablando acerca de cómo nosotros, un ser humano, puede ser constituido en hijo de Dios. Y él repite permanentemente esta expresión cuando dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Les facultó, les dio poder, les dio autorización de ser hechos hijos de Dios. Y luego dice, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, ni de varón, sino ¿de quién? De Dios. ¿Quién era Juan? Juan era un sencillo pescador. Oigan esto, era un humilde pescador, sencillo pescador, pero era un hijo del Dios Altísimo. Uno podría preguntar, ¿usted qué es? ¿Quién es? Usted puede decir, mi profesión o mi oficio es ser mecánico, pero soy hijo de Dios. Oigan eso. Mi oficio, mi labor, mi trabajo en lo cual me desempeño es ser herrero o tornero si es que maneja torno. Pueden mencionar, pero usted tiene que tener en cuenta fundamentalmente que usted no es lo que hace, usted no es lo que hace. Esa es su función, ese es su trabajo. Pero fundamentalmente nosotros somos hijos de Dios. El texto dice claramente que a todos los que le recibimos, a los que le creemos, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso es lo que somos, eso es lo que somos. Y esta posición hijo de Dios hizo a Juan un hombre agradecido. Eso hizo a Juan un hombre agradecido. Cuando usted aprecia su posición en Dios,
cuando usted se considera realmente como debe ser considerado, entonces usted es agradecido. ¿Por qué? ¿Cómo lo haría? Pues usted debe vivir en la forma que dignifique la posición. Algunos dicen que son hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. No actúan como hijos de Dios. La Biblia llama al padre de estos, vuestro padre, el diablo. Porque dice que el que vive en el pecado, el que hace pecado, Satanás es su papá, es su padre. No puede decir que es hijo de Dios. Cuando usted vive una vida de superficialidad espiritual, un día sí y otro no, usted no puede decir que es hijo de Dios. Sencillamente por eso. ¿Por qué? Porque usted debe vivir como Él vivió, a ser digno aquello. Yo recuerdo hace algún tiempo que estuve hablando con alguien y yo le hice un comentario y le dije, hombre, yo sabía que esta persona tenía mucho dinero y tenía mucha posición social en el mundo. Y entonces algún día hablando con alguien que estaba más cerca que yo a esta persona, le pregunté, bueno, pero si esta persona dice que es tan humilde y hace tal y tal cosa, ¿por qué no come, por ejemplo, con nosotros? ¿O por qué siempre está viajando en primera clase? ¿O por qué siempre está calificando los restaurantes donde va? Porque él siempre está buscando... Y entonces me explicó y me dijo, porque él tiene una orden, es vivir de acuerdo a la dignidad que tiene. Y realmente a mí me parecía esta persona muy buena gente, muy humilde. Pero en eso me parecía extraño que no fuera capaz de comer en restaurantes sencillos, o ir en avión normal, o andar en un carro. No, él siempre andaba en carros de lujo, iba en avión en primera clase, estaba en todo esto. Y cuando yo descubrí, dice, es que él debe vivir de acuerdo a la dignidad que tiene. Y me pasó otra vez con algunos misioneros, porque teníamos una conferencia y hubo una pregunta en la conferencia para misiones donde se preguntó, ¿por qué los misioneros, y ustedes lo pueden saber, ustedes lo conocen, por qué los misioneros que vienen de Estados Unidos y de Inglaterra no viven en barrios subnormales, por ejemplo? ¿Por qué no viven en estrato 0, en estrato 1, si ellos vienen a hacer la obra de Dios en medio de gente pobre? Porque ellos vienen en medio de gente pobre, pero viven en el norte, hablando de Bogotá, o viven en estratos 6 o 7, sus casas, sus carros, todo esto. Y entonces me respondió una persona que sabía también del asunto. Me dijo, Pastor Trejos, por una razón, porque ellos tienen que darse la dignidad que tiene su país. No les es permitido venir a un país como Colombia a vivir en un estrato 0, en un estrato 1. Ellos tienen que vivir en los estratos que su país les solventa, les paga. Ellos tienen que vivir en estrato 6, 7, aun cuando trabajen en estrato 0 y en estrato 1. Y era sorprendente que uno viera salir a ellos del trabajo normal, de gente pasando necesidades, y ellos dormían en una casa en el norte mientras trabajaban en el sur. Era la dignidad de su país la que tienen que tener en cuenta y es una exigencia de su país cuando ellos vienen a hacer misiones a Colombia. No es que sea prepotencia, ni orgullo, ni vanidad, no, es que se lo exigen. Y cuando yo pienso en esto, estoy pensando en esto que estamos hablando. ¿Por qué Juan escogió una vida pura? Porque él apreciaba su posición. Cuando usted no aprecia su posición en Cristo, a usted le da lo mismo estar reunido en la iglesia o estar reunido con un grupo de amigos en la esquina, hablando vulgaridades o escuchando vulgaridades o chistes vergonzosos. Cuando usted no valora su posición en Cristo, a usted le da lo mismo estar con su familia haciendo chisme y en una fiesta y una parranda con ellos. Le da lo mismo, porque usted no aprecia su posición. Cuando usted aprecia su posición, usted se guarda. Usted no asiste a esos lugares. ¿Está claro? Juan era un sencillo pescador, pero tenía claro quién era. Era hijo del Dios Altísimo. Y él quería vivir en la forma más digna que pudiera
exaltar esa posición que él tenía. Él realmente quería vivir como un hijo del rey. La pregunta es, ¿y usted cómo vive? ¿Usted vive con la dignidad que tiene? O igual va a la iglesia, está en la reunión, pero se va al prostíbulo, o se va a la cantina, o le encanta sentarse con su grupo de amigos de trabajo vulgares y groseros. No estoy diciendo que no pueda comer con ellos, pero la Biblia dice claramente que no solamente son culpables los que participan, es decir, los que cuentan los mismos chistes, sino los que se recrean o se divierten con ellos. Ahí usted es participante y no le está dando dignidad al cuerpo de Cristo. Juan estaba preparado para rechazar el mundo, porque su principal deseo era ser como Jesús. Y el principal deseo de un cristiano, de un creyente en Cristo, que valora su posición, es ser como Jesús. Y este Juan de quien les estoy hablando no es ningún pretencioso. Acuérdense ustedes cuando uno lee el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, cuando narra la Biblia, dice, era yo preso del Señor en la isla de Patmos. Es sorprendente cómo entra. ¿Ah? Sorprendente la manera como el Apocalipsis, este hombre habla acerca de la visión. En el versículo 9 del capítulo 1 dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos. Dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Léanlo por curiosidad, léanlo. Dice, estaba en la isla de Patmos, estaba desterrado en la isla de Patmos. Estaban esperando que muriera y allí murió. Dice, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Y este hombre dice, escribiendo Apocalipsis 1:10, dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Estaba en el Espíritu, no estaba en la carne. Y ahí es cuando él dice, y oí una gran voz y empieza la narración del Apocalipsis. Vuelvo y le pregunto, ¿usted vive con la dignidad que le corresponde? Que el Señor nos ayude. Juan nos da una tremenda lección. Yo estudiando este texto, anoche mismo, era tocado por Dios. ¿De qué manera vivimos? ¿Dignificamos la causa de Cristo? ¿O somos una vergüenza para Dios y para el Evangelio? Número 3, porque ya voy a terminar, ante la pregunta ¿por qué Juan escogió una vida pura? La tercera cosa está en el versículo 2 y 3 del capítulo 3. Ya se lo voy a leer. Dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Escuche, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, es decir, verle tal como Él es, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Escuche, se purifica a sí mismo. ¿Por qué Juan escogió una vida pura? Porque esperaba un encuentro personal con Cristo. Esperaba verlo tal como Él es. Él sabía que llegaría a ser semejante al Señor Jesús. ¿Lo sabe usted? ¿Lo sabe usted? Juan quería vivir tan cerca de Cristo como le fuera posible. ¿Y usted? ¿Nosotros? ¿Cuál es nuestra vida de oración? No, porque como no hay ayuno en la iglesia no volvió a ayunar. Como no hay culto de oración los miércoles pues no, yo no volví a orar. Simplemente oigo el mensaje el domingo, pero yo no volví a orar, yo ya perdí mi línea devocional. Y alguien me llamó y me dijo conscientemente, me dice, pastor, tengo que confesarle, el asistir a la iglesia me hace tanta falta porque yo perdí mi vida devocional. Yo no volví a orar. Me da pereza a veces hasta ver el culto, pastor. Se sentía muy mal. Y es que llevamos más de un año en esta condición.
Pero quiere decir esto que el vivir un año lejos del culto o lejos del lugar de reunión y de vernos y abrazarnos y cantar juntos nos tiene que apartar del Señor. No, pero mucha gente lo ha hecho. Mucha gente ha vuelto atrás. Pero no es tiempo de volver atrás. Juan estaba desterrado en la isla de Patmos, desterrado, solo. Y el texto que acabamos de leer dice, estaba yo en el Espíritu, en el día del Señor. Hagan de cuenta que estamos desterrados del lugar de congregación, de nuestra capilla, o como usted lo quiera llamar, de la iglesia, o del centro de adoración, o como usted lo quiera llamar. Pero eso no quiere decir que tenemos que abandonar nuestra vida devocional, o nuestra vida de fe, o nuestra lectura de la Biblia. No quiere decir eso. No quiere decir que tenemos que perder nuestra comunión con Dios. Nos vamos enfriando, ¿cierto? Vamos perdiendo como, pues no tiene por qué ser así. El llamado del Señor a través de esta enseñanza esta noche es esa, volver a Dios de la manera que nosotros entendamos que tenemos una esperanza, esa esperanza firme es el retorno de Cristo y que el día que Cristo retorne, si no estamos preparados, no iremos con Él. Y Juan nos enseña claramente esto. Juan toma la decisión de vivir una vida que agradara a Dios precisamente porque él esperaba tener un encuentro personal con Cristo. Él anhelaba ver a su Salvador. Igual que usted como se habituó a orar con 50, 100, 200, 300 personas. Entonces ahora no ora porque usted está solo. Ahora es que tiene que orar. Ahora es que usted puede declarar ayuno. Ahora es que usted puede declarar vigilia. Póngase de acuerdo en su casa y vamos a vigilar esta noche. Usted perfectamente lo puede hacer. Sábado en la noche, amanecer domingo. Vamos a hacer una vigilia de 10 a 12 o vamos a vigilar de 10 a 1 de la mañana. Usted alcanza a dormir perfectamente para ver el culto a las 9:30. Juan estaba preparándose porque él sabía que iba a encontrarse con el Señor. Y él anhelaba ver a su Salvador. Hermanos, esta esperanza del retorno de Cristo, esta esperanza de encontrarnos con Cristo, lo mantenía puro. Lo mantenía puro. Ahora la pregunta es, ¿piensa usted en el retorno de Cristo? ¿Piensa usted en eso? ¿O usted vive simplemente una religión? No, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, yo mando los diezmos, yo mando la ofrenda, No, es que esto no es eso. Es pensar, como hemos dicho siempre, que este reino no es nuestro, porque nuestro reino no es terrenal, nuestro reino es celestial, que todo esto se quedará aquí. La esperanza purificadora de Juan radicaba en que Cristo vendría otra vez y que él no iba a ser avergonzado. Por eso se propuso llevar una vida limpia y no doble ni llena de hipocresía. Porque él, Juan, esperaba un encuentro personal con Cristo. Yo le hago la pregunta, ¿está usted preparado para la venida de Cristo? Si el Señor viniera ahora mismo, usted podría decir, estoy listo, estoy preparado para irme con Él. O primero tendría que decir, necesito tiempo para ir a pedir perdón, necesito tiempo para arrodillarme y pedirle perdón al Señor por lo que estoy haciendo, por lo que hago. Ese es un llamado que el Espíritu Santo que Dios le está haciendo a usted. Porque cosas terribles vendrán también. Juan esperaba la promesa eterna de estar con el Señor. Pero también la Biblia dice claramente que el que no está preparado irá al lago de fuego, al infierno, que a la gente no le gusta que se hable del infierno. Pues el infierno es real. Como es real el cielo, es real el infierno. Y como es real la salvación, también es real la condenación eterna. Porque eso dice la Biblia. Te insisto, ¿está preparado usted para la venida de Cristo? Concluyamos esta noche, mis hermanos. ¿Anhela usted pureza de vida? ¿Anhela usted realmente tener una vida que agrade al Señor? Una vida pura, sin temor. Yo tengo que decirles, y me sorprendo mucho cuando hablo con los creyentes y le tienen miedo a la muerte, terror, pavor a la muerte. Yo no tengo miedo a la muerte, en absoluto.
Y lo he dicho públicamente y se lo he enseñado a mi familia. Para mí la muerte física no es sino el paso a la vida eterna. Y no tengo temor. Procuro vivir la vida que agrada a Dios porque yo no quiero ser avergonzado el día que el Señor venga. A toda prueba. No quiero ser avergonzado. Procuro vivir como dice su palabra. Con todas las equivocaciones como humano, pero con toda la decisión de cristiano, de vivir como Cristo quiere que vivamos. Hermanos, que la esperanza que tenemos, que afianza nuestra fe, si la resurrección era tan importante, porque la resurrección nos dio vida con Cristo y le dio sentido a nuestra fe, el advenimiento de Cristo o el retorno de Cristo, la venida de Cristo, es la esperanza que tenemos que nos hace vivir una vida, la vida pura. Pero no la vida pura según ustedes, sino la vida pura según Dios. Porque ya muchos tienen la conciencia cauterizada. Entonces a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Eso dice la Biblia. Y se acostumbran tanto a pecar que ya para ellos es normal. Para ellos es normal el adulterio. Para ellos es normal la fornicación. Para ellos es normal embriagarse. Para ellos es normal hacer cosas que están contra los principios de Dios. Porque su mente está cauterizada. Entonces son llevados por un espíritu de mentira y de error y terminan en el infierno porque ya se apoderó ese espíritu de ellos. Porque ni vergüenza sienten, ni pena sienten siquiera. Amados, dice, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, todavía no. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo. ¿Por qué? Así como Él es puro. Los bendigo, hermanos. Les dejo esta palabra que el Espíritu Santo me ha dado esta noche. Para ustedes, para mí, para todos. Les quiero invitar a que hagamos una reflexión allí. Que usted cierre sus ojos. Mire a su interior. Como dice el texto, a sí mismo se purifica. Reconozca su equivocación y su pecado y dígale, Señor, aquí estoy. Necesito de ti, necesito tu perdón y tu misericordia. Pero yo no quiero ser avergonzado cuando tú vengas. Yo quiero verte cara a cara tal como tú eres. Y quiero prepararme para eso. Perdóname. Y ayúdame, Señor, a tener una vida nueva y agradarte a ti y a renunciar a todo aquello, aún a mi propia vida, como lo hizo Juan, solamente para estar en tu presencia. Perdóname, Señor, y ayúdame. Tomo la decisión hoy de mantenerme firme, fiel, buscando tu rostro para agradarte siempre. Lo pido, Padre. Te doy gracias por los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Los bendigo a todos en el nombre del Señor. Que esta palabra haya cabida en su corazón y que haya un cambio. No sea un acto emocional, sino una decisión de cambiar y de buscar al Señor. Nos vemos, si es la voluntad del Señor, el próximo domingo en el culto. Nos alegraremos juntos. Estaremos exaltando a nuestro Rey. Los bendigo a todos en el nombre del Señor. Que Dios los guarde. Y no olviden, mañana, coinonía. Mañana, coinonía. Quiero saber que todos están juntos, que todos se reportan. Quiero saber que todos estudian. Quiero saber que todos juntos, en base o con base en esta palabra, podamos activar nuestra fe. Feliz noche. Que Dios los bendiga y los guarde a todos.